Le podemos dejar los teléfonos 312-30-13453, 312-31-3-1080, el teléfono para que se comunique con nosotros a través de redes sociales, a través de Max Cortés Press y de la página la oficial de La Mejor. Bueno, pues agradezco esta mañana al señor rector de la máxima casa de estudios, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Irmeño, esta visita. Gracias, doctor. Max, Gracias muchas por gracias esta como visita. siempre, un placer estar aquí contigo, con tu auditorio que nos ve y que nos escucha. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, ha sido momentos muy interesantes en el proceso. Yo veía las imágenes de la parte fundamental, el cierre de Loromanía, y después veía la participación activa de este programa cultura de paz que estás implementando en la universidad, lo cual me parece muy loable porque finalmente no están dejando de lado el compromiso restricto de la función que tiene una institución educativa para formar en valores a quienes llegan a formarse ahí en la institución. No solamente en lo educativo, sino también formar en valores. Fundamental, Max. Lo dices bastante bien. Si un universitaria, un ciudadano viera la propuesta que tenemos para los próximos 5 años en la universidad, que también intentamos hacerla de largo aliento, es decir, al 2050, se darían cuenta que en el centro de esa propuesta están las funciones sustantivas de la universidad. Ahí no podemos mover nada, ¿no? Que es la docencia, la investigación, la extensión de la cultura y la gestión responsable. Pero lo que hemos hecho de manera muy, en un trabajo conjunto en la institución, es proponer ejes transversales. Y uno de ellos es cultura de paz. Debo decirles que los primeros 4 años que fui rector no lo teníamos precisamente como un eje transversal, y a partir de febrero de este año está como un eje transversal en la universidad. Y el gran compromiso que tiene la institución es que no solo sea un documento, sino que sean acciones de capacitación, de concientización con estudiantes y trabajadores y con la sociedad. Y les voy a explicar por qué. Lo decía Max, evidentemente nosotros, sobre todo en educación superior, debemos poner atención en la formación disciplinar, ¿no? Eso es insustituible. Es decir, si vas a estudiar comunicación, si vas a estudiar periodismo, pues necesitas una formación disciplinar que te permite ejercer la profesión. Pero desde hace años la educación superior y la Universidad de Colima se dio cuenta que no era suficiente. No se trata de formar buenos profesionistas, se trata de formar buenos ciudadanos. Esa es una premisa fundamental. Y en formar buenos ciudadanos entran el tema de valores y de fomentar algunas conductas que tienen que ver con la inclusión, con la solidaridad, con la equidad, que no necesariamente se resuelven en la parte disciplinar. Entonces el tema de cultura de paz nos permite trabajar muchísimo todo eso, ya de manera transversal, como un esfuerzo muy sólido dentro de la universidad. Y sí, efectivamente, Max, lo iniciamos de manera muy importante en Manzanillo, apenas hace unas semanas, en septiembre, y el programa consta de 3 etapas. ¿Qué vamos a hacer en la universidad sobre el tema? Para la gente que pueda preguntar, bueno, ¿y qué van a hacer? Viene una etapa de diagnóstico, que es fundamental, saber qué tenemos, qué no tenemos. Una etapa de intervención, que será la más importante, donde se empiezan a hacer acciones en la universidad sobre el tema. Y la tercera, que hemos denominado un proceso de devolución. Es decir, diagnosticamos, intervenimos y regresamos para decirles qué encontramos, qué no encontramos y cómo estamos avanzando sobre los temas. Entonces, además yo te diría, estas actividades tienen un perfil que habitualmente le gustan mucho al estudiante, le gustan mucho al trabajador. En Manzanillo invitamos a padres de familia y lo vamos a seguir haciendo, invitar a padres de familia, porque tenemos claro que esto va a funcionar bien si se involucra la familia, ¿sí? Si se involucra tu primer red social o familiar y te está ayudando, porque hay que decirlo, muchas veces los conflictos que tienen los estudiantes están en su familia, ¿no? Entonces, nos dio mucho gusto en el polideportivo, que creo que es el más grande que tiene la universidad. No creo, es el más grande. ¿El de Manzanillo? El de Manzanillo. Un aforo tremendo,
donde veías trabajadores de la universidad, estudiantes y padres y madres de familia o quien quisiera acompañar al muchacho o a la muchacha. Entonces estamos en este periodo de diagnóstico y muy pronto vamos a iniciar el tema de la intervención. Sin embargo, hemos venido haciendo cosas desde hace año y medio muy interesantes. Capacitación a los estudiantes sobre temas muy sensibles, por ejemplo, igualdad de género, ¿sí? Ese es un tema prioritario para nosotros. Sobre el tema de deporte, el tema de cultura. También hemos hecho un esfuerzo tremendo, precisamente en esta feria, bueno, es que voy a decirles que se lanza el tema de cultura de paz en Manzanillo, después hubo una feria en San Pedrito. Y todos los involucrados en la universidad estaban dando información a padres de familia, a los estudiantes. Y un dato que me parece bien importante, la Dirección de Seguridad de la universidad en este año lleva una serie de capacitaciones que han impactado sobre 14,000 estudiantes en la universidad. Capacitaciones como secuestro express, información que tienen que compartir autoridades. De hecho, han ido el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, porque quieren llegar a un joven que tiene 15, 16 años, 17, y decirles lo que tienen que hacer ante algunos episodios, circunstancias de inseguridad. Entonces, vamos avanzando en el tema. Es una gran apuesta de la universidad. Yo les diría, insisto, en educación superior en nuestro país está haciendo una gran apuesta por obvias razones, ¿no? El país está en una situación compleja en el tema de paz o de violencia, y asumimos que las universidades, los centros educativos, podemos hacer mucho al respecto, con la gran ventaja de que el estudiante en su proceso de formación, pues empieza a recibir información valiosa que le permite tomar decisiones, y por ende este tipo de insumos, lo que hemos pretendido es que el estudiante se convierta en un replicador, claro. Pero no solo en su salón, no solo en su escuela, sino que va a su casa, ¿sí? Va a su casa, entorno, sí. Recibe información, aprende cómo hacer ciertas cosas, aprende cómo actuar ante ciertas circunstancias, y se convierte en un replicador, primero en su casa, en su cuadra, en su colonia, en sus entornos, ¿no? Y es una apuesta bien interesante, porque teniendo 31,500 estudiantes, pues creemos que los impactos pueden ser bastante sobresalientes, Max. Entonces, vamos a trabajar de manera muy fuerte en esto, y lo van a empezar a ver como los otros ejes que hemos trabajado. Por ejemplo, el de cuidado del medio ambiente, el de igualdad de género, el de universidad digital, el de internacionalización, que ya tienen un posicionamiento diferente en la universidad y fuera de la universidad. Fíjate que me pareció muy interesante porque acaba de suceder algo en la UNAM que es terrible, porque justo hace, no sé, 2, 3 años compartíamos lo que decías tú, que los muchachos después de la pandemia se llegaron a integrar a los espacios de la propia institución. Hay que decirlo, no recuerdo con exactitud, pero hubo una disposición rectoral en función de muchas cosas que han ocurrido socialmente, que llevó a regular los accesos en los diferentes espacios. Pero hoy esa decisión, ¿no?, nos indica cosas importantes. Evidentemente se han presentado casos aislados, 1 o 2 casos aislados, en donde la inmadurez juvenil lleva a situaciones de jugueteo que finalmente tuvo sus consecuencias jurídicas, ¿no? Que es muy importante eso. Pero por lo pronto, viendo esto de la UNAM, volteamos la mirada hacia Colima, hacia los espacios, y bueno, es enriquecedor y es un activo muy importante que los espacios universitarios sean un espacio donde pueda entrar el estudiante y saber que el estudiante va a estar con las garantías de tener toda la seguridad. Sí, Max, lo dices bien, y qué bueno que te acuerdes, lo platicamos, y una de las grandes respuestas que recibíamos de los jóvenes cuando regresaron a finales de 2022 ya a educación presencial es ante la pregunta ¿por qué estaban más tiempo de lo habitual en la universidad?
nos decían dos respuestas. Una, me decía rector, porque no nos conocíamos. Estábamos hartos de vernos y si nos veíamos, porque ya eran las etapas donde nadie prendía las cámaras y tú como maestro no sabías si le estabas hablando a alguien o no. Eso por un lado, no nos conocíamos, teníamos más de un año intentando avanzar en nuestro proceso educativo sin haber visto una sola vez que no fuera en una computadora, claro, a nuestros compañeros y a nuestros maestros y a nuestra escuela. Así es. Porque quien no venía de la universidad, pues no conocía la universidad, ¿sí? Y la otra que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, Max, es que aquí nos sentimos seguros. Dentro de la universidad nos sentimos seguros. Entonces, esa respuesta fue muy contundente para nosotros, ¿no? Entonces, empezamos a asumir esto con mucho mayor fuerza, con mucho mayor claridad, para que la universidad pueda crear entornos seguros en sus instalaciones, pero también los pueda propiciar fuera, ¿sí? Cuando ese muchacho se va, insistimos, y va con ciertas capacidades, ciertos conocimientos, empieza a poner atención voy a poner un ejemplo, a ver, imagínense que en su casa él ve maltrato animal, ¿sí? Y no solo por una convicción personal, sino por lo que empieza a saber y a conocer en la universidad, puede contener eso. Imagínense que está viviendo maltrato a una mujer. Con todo lo que está viendo y aprendiendo, pues decir, a ver, no, espérate, esto no está bien, esto no es correcto, no tiene por qué ser así. Sin normalizarlo. Sí, entonces, si se fijan, son valores, son conductas que no necesariamente tienen que ver con ninguna formación disciplinar, ¿no? Entonces, eso es una gran apuesta de la universidad, Max. Muy fundamental y lo remarco bien porque la UNAM, hay que decirlo, o sea, no terminé de decir la parte, estuvo sin clases en varios centros educativos y eso, pues, obviamente que es terrible. Evidentemente, fundamentalmente la población, más de 31.500 estudiantes, pues deben valorar esa parte y socializar esa parte va a ser interesante para no solamente resguardar los espacios, sino que se conviertan las y los estudiantes en un elemento fundamental de compartir información que ayude a disminuir aún más las situaciones que se pudieran presentar en el entorno de seguridad. Totalmente, Max. No es solo un tema de seguridad, ¿no? Eso evidentemente estamos poniendo mucha atención, pero no solo es un tema de seguridad, es la construcción de ambientes donde se fomentan, se procuran otro tipo de conductas, otro tipo de valores, otro tipo de diálogos, y lo que vemos nosotros es que los universitarios lo están recibiendo bastante bien. Que hay muchas asignaturas pendientes, nos falta camino por recorrer, invariablemente. Pero yo siempre les he dicho en la universidad, o empezamos o seguimos escribiendo sobre el tema y teniendo reuniones sobre el tema. Vamos a empezar porque a la vuelta de algunos años vamos a empezar a recoger lo que hemos sembrado. Sí, ¿no? Sí, tienen que ser muy proactivos y evidentemente insistir sobre la importancia de este tema. Ahora, de aquí nos vamos al tema de salud, que finalmente no está desligado con todo este tema de cultura de paz, que además me llamó mucho la atención. A mí me sorprendió la intervención porque es un espacio. Y te preguntaría en primera instancia, ¿por qué el laboratorio clínico en Coquimatlán? Esa parte es una intervención social muy interesantísima porque finalmente va a poner a las y los estudiantes en práctica, pero además con una responsabilidad fundamental de la propia institución, pues para llegar en esos momentos tan importantes en la economía, pues ser una solución inmediata a los temas, ¿no? Sí, Max, es un proyecto. Déjame hacer una antesala que tiene que ver con el tema de cultura de paz. Todos los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad, todos les acaban de hacer un examen médico. Y eso también se hace dentro de los alcances de la Dirección General de Desarrollo Integral, de donde depende el tema de cultura de paz. Y se hace un tema, estuvieron haciéndoles una valoración. Quiero agradecer al Instituto Mexicano del Seguro Social porque la hacemos de manera conjunta. Yo fui a la de Colima, y es de llamar la atención
poderosamente la atención, porque yo les pregunté ahí, que un chico entre 15 y 18 años no sabe cómo está su salud. Ni la física ni la mental, ¿sí? Sí. Asume que está bien porque cree que eso es así, pero cuando, mira, me dieron un dato contundente. Cuando estaban haciendo la prueba de vista, en la pared, en una pared muy larga, ponían esta tablita que todos hemos pasado por ahí de ver las letras en diferentes tamaños, y le preguntaba, fíjense cómo se hace un círculo virtuoso. Quienes estaban haciendo esa prueba eran estudiantes de medicina y de enfermería de nosotros, ¿sí? Entonces cada uno estaba en una tablita y le pregunté a 2 chicas, si no mal recuerdo, de enfermería, le digo, a ver, de los que pasan aquí contigo, de 100, ¿cuántos no sabían que tenían un problema visual en la vista? Sobre el 12%. Salto. Asumen que así se ve porque han visto así. Se normaliza. Y se normaliza. Y luego vas a otro módulo donde les están midiendo la presión, y también resulta que no sabían, ¿no? Entonces, eso es un resultado, Max, que evidentemente se los damos a conocer, y el fomento de la salud tiene que ver con un tema de cultura de paz, ¿sí? Tiene que ver con un tema de cultura de paz. Bueno, ahí me regreso al tema del laboratorio de análisis clínicos. ¿Por qué en Coquimatlán? Porque ahí está nuestra Facultad de Ciencias Químicas, en el campus Coquimatlán, sí. ¿Por qué fuera del campus? Está en el corazón de Coquimatlán, porque el acceso, lo que estamos platicando, los días feriados, algunos horarios, no eran lo más adecuado para hacer el laboratorio dentro de las instalaciones de la universidad. Y además se trata de un tema social también, que la gente lo vea, lo identifique. A mí me dio muchísimo gusto que nos acompañó, pues de la universidad, yo te diría, éramos el 10% de la gente que estaba ahí. Sí, estaba la comunidad. Sí. Incluso se cerró la calle para que la gente pudiera estar ahí. Era una aspiración que teníamos ya hace tiempo. El laboratorio o las pruebas existían, pero las hacíamos a muy baja escala, a públicos muy reducidos. Entonces, madura este proyecto en la Facultad de Ciencias Químicas, Max, dijimos, estamos listos, vamos al primer laboratorio de análisis clínico de la universidad. Nos ha ido muy bien, porque debo decirles que son muchos los exámenes que se pueden hacer y los precios son accesibles, primero para la comunidad universitaria y 2, para cualquier persona que tenga un requerimiento de un análisis clínico, puede ir al laboratorio de la universidad. Y lo que queremos, Max, es que ese sea el primer muy buen ejemplo de un laboratorio de análisis clínico para paulatinamente irnos a otros espacios, ¿sí? A otros municipios, que no sea ya Coquimatlán. Claro. Entonces, este laboratorio nos dará un proceso de madurez del proyecto que a la vuelta de algunos meses nos permita llevarlo a otro lado. Sí, una intervención social muy importante. Quiero felicitar, Max, ya que estamos hablando del tema, a todo el equipo de Ciencias Químicas y de la Delegación Coquimatlán que hizo posible este tema. Gente muy profesional, muy emocionada con el laboratorio. Y decías bien, había un grupo de estudiantes de Ciencias Químicas que directamente van a ayudar en el laboratorio. Entonces, nosotros hemos insistido en los laboratorios reales, ¿no? Sí. Si estás estudiando Ciencias Químicas, ve un laboratorio de veras. Si estás estudiando Comunicación, Periodismo, ve un medio de comunicación. Y eso paulatinamente nos funciona. Es decir, el taller, el laboratorio no tiene por qué necesariamente estar dentro de la universidad. Que se enfrenten a situaciones reales, a un servicio real, donde tienen que explicar, donde tienen que recibir una queja, donde tienen que cobrar, y es un proceso de formación. Yo te decía, vi muy contento a los maestros, maestras y a los estudiantes de tener esa oportunidad. Y además les queda muy cerca, porque vamos a suponer que les digan, a ver, te toca ahora ir a hacer prácticas al laboratorio, pues se salen de su campus y no son más de 4 cuadras en que ya están en el laboratorio, ¿no? Quiero mandar un saludo y agradecer al doctor Carlos Eduardo Barajas Saucedo, que además les decía cuenta con el respaldo de docentes y de estudiantes, y quien está como director responsable
de este laboratorio de la universidad. Este proceso obviamente que también lleva a recordar que hay una dinámica de trabajo muy importante por parte de la institución y que no para, o sea, no puedes tener tiempo para detenerte o distraerte en otro tipo de cosas con banalidades y cosas que son superfluas, que no tienen trascendencia. Hoy hablamos de un 85 aniversario de la institución de la Universidad de Colima. Hablamos de eventos que vienen, temas de la NUIS, la red Occidente, Centro Occidente. O sea, son cosas muy importantes en las que la institución se tiene que enfocar, pero digamos, es tan ágil y tan vertiginoso el proceso que no puedes permanecer, digamos, ahora que voy a planificar, no hay tiempo, hay que ser proactivo y estar inmerso en las actividades. Yo te diría, Max, en la universidad no es por su naturaleza, no es una institución de ocurrencias, ¿no? Lo que se hace se madura con mucho tiempo, se planea, se recaba información para hacer eventos, congresos, seminarios, actividades donde la gente hay un trabajo previo muy serio, muy profesional y nos da certeza de que el resultado puede ser altamente favorable. Ahora que hablas del 85 aniversario, pues ya estamos, digamos, en la recta final. Si me permite, yo quisiera hacer alusión a dos eventos de los que nos quedan un poco unos más. El primero al que quiero hacer alusión, que ya has tenido aquí a Mario de Anda, nuestro director de Educación Superior. Mañana empezamos el Congreso Internacional Ética, Paz y Medio Ambiente. Fíjate el nombre, tiene que ver exactamente con lo que acabamos de platicar. 3 grandes apuestas de la universidad, lo estamos organizando desde la institución, un Congreso Internacional que tendrá un programa muy, muy rico, muy, muy interesante, 3 días. Mañana iniciamos a las 9 de la mañana en el Teatro Universitario. Entonces, fíjate cómo acabamos de hablar de paz, un poco de medio ambiente, del tema de la ética como valores, como conductas que no necesariamente son las disciplinares. Y el otro, Max, que es quizá el evento más relevante por su trascendencia, es la Conferencia Internacional ANUYES. Tú decías ahorita Centro Occidente, es mucho más allá de Centro Occidente, ahorita les explico. Este tiene un carácter más... Este es nacional e internacional. Miren, ahora la membresía de ANUYES, para la gente que nos escucha, es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Es la instancia que aglutina, organiza, defiende a la mayoría de a un grupo muy importante de universidades en el país. Ahora la membresía es de poco más de 250 universidades. Estamos universidades públicas y privadas ahí. Bueno, entonces, de entrada, vienen toda la membresía de ANUYES al Congreso Internacional, a la Conferencia Internacional ANUYES 2025. Trabajamos 3 días, 11, 12 y 13 de noviembre. Va a ser en Manzanillo. Y además, en paralelo, hay una asamblea de ANUYES, pero hay un tema internacional muy, muy importante que tiene que ver con analizar, con reflexionar sobre el Plan México. Es decir, cuáles son las bondades, las virtudes del Plan México propuesto por la Presidenta de la República en temas de carácter internacional. Y en ese sentido hay países invitados, ¿sí?, que vienen a la conferencia. Está Gran Bretaña, por mencionar alguno. Estamos concretando con Alemania, con Francia. Entonces viene 1 o 2 países invitados y traen reflexiones de lo que ellos están haciendo sobre diferentes temas. Es un evento, les decía cuando iniciamos a hablar de él, de una relevancia, Max, evidentemente institucional, estatal y no exageraría si también nacional. Para que sea más fácil entenderlo, es el evento más importante que organiza ANUYES en el año. Y nosotros pudimos lograr la sede. La sede no es un tema sencillo porque hay que hacer una gestión, competir contra otras instituciones y finalmente logramos la sede.
Entonces, estamos seguros que va a ser una reflexión bien interesante para los académicos, para funcionarios de universidades, para funcionarios públicos y también para muchos esfuerzos y expresiones que tiene nuestro país en el ámbito internacional y global. Viene gente de primerísimo nivel. En su momento les vamos a hacer la invitación para que ustedes puedan ir y cubrir lo que ustedes decían, o estar en paneles, en talleres y en conferencias magistrales. Entonces, te decía, no son los únicos que nos quedan, pero estos dos quiero poner especial atención por los temas, ¿no? Que tienen que ver, se alinean al proyecto que hemos presentado de funciones sustantivas y de ejes transversales de la universidad. Fíjate que yo me estaba confundiendo con el doctor Solorio, el otro día vino a platicarnos. Es que ese es otro que vamos a traer. Estaba confundido. Es que Oscar Javier Solorio Pérez, que es nuestro coordinador de vinculación, logró que fuéramos sede de la red de vinculación Centro-Occidente de ANUYES. Sí, a eso me refería. Les explico rápido. Está ANUYES a nivel nacional. Así es. Y el país, para efectos de gestión y facilidad, se divide en regiones. Nosotros estamos en Centro-Occidente y pudimos lograr también ser sede del foro regional. Que es muy activa, ya tiene muchos años, ¿no? Sí. Del foro regional de vinculación. Ese, no recuerdo exactamente las fechas, pero es antes que este. Entonces, lo decías al principio, la universidad no se detiene, la universidad no para, hay planeación, hay compromisos en este año y en el que sigue, y tratamos de hacerlos de la manera más seria y que puedan representar la mayor cantidad de beneficios a nuestros estudiantes, a nuestros trabajadores y a la sociedad. Fíjate, y hay un dato muy interesante para esto, con esto cerrar, porque son muchos temas que finalmente no son menos importantes. A la par de todo este proceso, este trabajo que se está haciendo, que no es ningún tipo de improvisación, que finalmente requiere de mucha dedicación, de mucho tiempo, y que la instrumentación, es interesante lo que dices tú, la colaboración de todas las personas que están trabajando en cada una de sus áreas, pues este gran equipo que tiene el rector, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz-Semeño, finalmente hace posible que ahora vayan a un periodo de rendición de cuentas previo a lo que será el informe del próximo 15 de diciembre, ¿no? No, Max. ¿O qué va a ser? A ver, ahí qué bueno que tocas el tema. Cierro rápido con dos puntos. Uno, invitarles a todo el público que nos está escuchando al pabellón de la Universidad de Colima en la feria. Para quien ha ido... Ya viene y van a ver qué chulada de pabellón vamos a tener. Va a ser sorpresa todavía, ¿no? Sí. Bueno, les adelanto. Un tema central, el tema eje es cultura de paz. Para que se den una idea cómo lo estamos trabajando de manera consistente. Es el tema de cultura de paz y muchas otras expresiones que se generan en la universidad. Y el otro es precisamente el aniversario número 85 de la universidad. Son, digamos, los dos temas ejes, pero se van a encontrar muchas cosas más. Y te decía, cerramos con el tema del informe, Max. A partir del 5 de noviembre empezamos con los informes internos de la institución, por denominarlos de alguna forma. Todos los planteles tienen que dar un informe. Las dependencias, casi todas, tienen que dar un informe. Rendir cuentas. Así es. De eso se genera el insumo. Se alimenta toda la información. Se alimenta el informe institucional. En este año tomamos una decisión en Consejo Universitario de, a partir de ya el informe de la universidad, qué bueno que estamos en tu medio por los alcances que tiene, y se hizo una tradición el 15 de diciembre. Así es. Ya no va a ser el 15 de diciembre, va a ser dentro de los primeros 15 días de febrero. Okay. Sin un día fijo todavía, pero será entre los primeros 15 días de febrero. ¿Por qué hicimos este ajuste? Porque nuestro ciclo institucional empieza febrero. ¿Sí? El 1 de febrero. El rector en turno entra en febrero, el ciclo fiscal administrativo termina en enero, febrero, el escolar termina ahí. Y además, decirlo con claridad, y mucha gente nos lo decía, oye, pues casi lo pusiste en Navidad, ¿no? Sí. Son fechas donde, por ejemplo, nuestros estudiantes ya están de vacaciones. Sí, claro. Entonces, no era fácil, era todo un desafío, poder captar la información
en el informe de la universidad. Entonces, estos argumentos, Max, que te expongo, son las razones que finalmente nos llevan a hacer esta propuesta diferente. En los primeros 15 días del mes de febrero de 2026 vamos a resolver el informe. Y esta parte es importante porque finalmente, bueno, se va a recabar más información, va a cerrar el ciclo escolar. Cierran ciclos, que porque los agarramos todavía, digamos, vivos y nos faltaba la información de octubre, noviembre, diciembre o de noviembre, diciembre, ¿no? Uh-huh. Y en este caso específicamente, bueno, el proceso de los temas de participación va a ser fundamentalmente de las y los estudiantes en los temas que vienen en los próximos días, con los eventos importantes en el marco del 85 aniversario. Y por supuesto, pues qué decirlo, está transitando también el tema del Festival de Jazz. Festival de Jazz, son muchísimas actividades las que tenemos en expresiones artísticas, culturales también. Veo que vienen seguido contigo. Hay una propuesta, Max, de todo el año. O sea, no es que digas, claro, se concentran en marzo y ya no hay más. Todo el año hay una propuesta en nuestros principales espacios, en el teatro, en el Foro Pablo Silva, en la Pinacoteca, en la red de museos que tenemos. Un tema muy, muy, muy dinámico. Y eso es parte del compromiso y de la responsabilidad de la universidad, y lo vamos a seguir haciendo, Max, de la mejor manera posible. Y finalmente, bueno, fue una visita con el tema muy rápido, con el tema del secretario de Educación, Mario Delgado, que, bueno, ya una vez hubo una oportunidad de ver los retos, la importancia de la educación media superior, que evidentemente, bueno, finalmente esto fue un buen momento para poder reencontrarse y ver cómo van las cosas, ¿no? Fue un muy buen momento, Max, porque fue una jornada que pude coincidir con él en varios eventos públicos que había, pero sobre todo la posibilidad de platicar con él con mucha calma, con mucha tranquilidad, porque estuvo toda la jornada. Y yo publiqué una nota, y también lo hizo la institución, donde le entregamos el documento que finalmente es el compromiso institucional. Es el que asume. Así es. Recuerdas que el 1 de febrero, cuando viene a nuestra toma de protesta, nos dice públicamente que la Universidad de Colima tendría que asumir un papel preponderante en el tema de cobertura y ampliación de matrícula, por el tamaño de la institución. Pues finalmente se lo entregamos en sus manos, el compromiso que hace la universidad con el tema de cobertura. Y es un compromiso en una primera etapa de 5 años, en donde nosotros con mucha claridad le decimos a la autoridad educativa federal, también a la estatal, qué compromisos asumimos para el crecimiento de nuestra institución, generar más espacios, más programas y darle todas las oportunidades que estén a nuestro alcance a los jóvenes que quieren estudiar en la Universidad de Colima. Es mucho trabajo y va a ser muy importante. Mucho trabajo, Max, mucho trabajo. Sin oportunidad para distraerse. Trabajo porque te voy a decir una cosa, Max. Sí, no nos podemos distraer y no nos distraemos. Están enfocados. Mira, la universidad creció el año pasado, Max, con 1,000 estudiantes más. Eso fue el 3.7 más en matrícula. Nosotros estamos haciendo un compromiso sobre el 2.2, porque también ese ritmo no podemos seguir. No podemos seguir, tendría que haber otras condiciones para el crecimiento. Y cierro con una anécdota de un gran amigo, Rigo Alberto Cárdenas Woodley, que vive en Las Vegas, en Estados Unidos. Vino... Buen tipo, lo conocimos. Pues sí, lo conociste, sí. La última vez que vino, me dice, oye, pues yo no entiendo muy bien lo que haces, porque es medio abstracto para mí la figura del rector. Y le digo, ¿sabes qué, Rigo? Más fácil, te acompaño un día que andes conmigo. Es un gran amigo mío de toda la vida. Y ese día, me acuerdo que tuvimos que ir a Manzanillo y estaba muy sorprendido. Todo esto haces en un día. Digo, sí, Rigo, y así son todos los días. No, pues es que no sabía. Entonces hay un dinamismo, hay un compromiso, no tenemos ningún tipo de distracciones, Max, y estamos muy, muy
comprometidos con la responsabilidad que tenemos en la Universidad de Colima. Vale la pena por el tema de la cultura de paz, vale la pena por los estudiantes y vale la pena por la educación en los momentos más importantes que está pasando en este país. Sí, es un... miren, somos grandes esfuerzos. Los países que han logrado salir adelante de episodios muy complejos, incluso de posguerras, es cuando sus gobiernos nacionales, locales, estatales, municipales han hecho una gran apuesta por la educación. Eso es una fórmula que no ha fallado en ningún país que así lo ha hecho. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad derivada del tercero constitucional, del artículo tercero constitucional, que la asumimos con mucha entereza, con mucha responsabilidad y con mucho entusiasmo. Sí, no hay que escatimar nada y como dices tú, en la universidad las y los jóvenes van a ser felices. Sí, que sean felices estudiando. Así es, bien. Esa es nuestra gran aspiración. Nuevamente, gracias, rector. Muchísimas gracias. Buen gracias. Día. Así una breve pausa muy breve, regresamos con más información. 92.5 Noticias. Recuerden que las buenas noticias también son noticia. Esta mañana el rector de la máxima casa de estudios, Cristian Jorge Torres Ortiz. Regresamos.